Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Es un privilegio poder llegar hasta donde tú te encuentras y compartir contigo una palabra que viene de los labios de nuestro Señor. Estaba meditando un poco en unas ocasiones cuando me ha tocado manejar, sobre todo de noche, bajo grandes tormentas. Lo difícil que se hace el poder llegar al destino final. Cómo se siente el ambiente, el temor que esto produce porque no se mira bien, porque de repente las luces de los vehículos que vienen delante de ti también causan un efecto. Y en ese momento yo pensaba y decía, ¿qué habrá provocado esa tormenta que hoy está cayendo sobre mi vida? Y cuando pensamos en eso, realmente entendemos que es algo muy profundo, muy profundo. En lo natural, sabemos nosotros que hay temporadas de lluvia. En lo natural nosotros podemos saber que hay temporadas donde podemos esperar que llueva y donde sabemos que no va a llover. Pero en lo espiritual, hablar de tormentas es algo realmente importante en el sentido de comprender cuál es el origen de la tormenta que está cayendo sobre nosotros. Porque cuando nosotros atravesamos una tormenta, que es una situación difícil, una situación de adversidad, es aquello que sentimos nosotros que estamos atravesando problemas, luchas. Tendemos nosotros siempre a culpar a alguien de esa tormenta. Es decir, casi siempre decimos cuando estamos pasando por una situación difícil o la llamamos prueba o la llamamos oposición o la llamamos proceso de parte de Dios, pero en realidad no muchas veces nosotros llegamos al meollo del asunto porque no nos damos cuenta que hay dos tipos de tormentas en la vida, hablando en el ámbito espiritual. La primera de ellas la podemos ver nosotros y la podemos representar cuando aquellos discípulos se subieron a la barca para ir al otro lado porque el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y la tormenta se levantó en medio del mar. Y esa tormenta era para evitar que ellos llegaran al otro lado, donde estaban unos endemoniados en un territorio llamado Gadara, y evitar que Jesús llegara a ese lugar, porque en ese lugar Jesús liberó a un endemoniado y se produjo un avivamiento poderoso en ese lugar. Entonces el enemigo quiso impedir que ellos llegaran ahí donde había un propósito de parte del Señor para sus vidas. Pero lo que veo yo es que en esa tormenta no hubo ningún daño, la barca no se hundió y Jesús dormía, descansaba en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque esa tormenta no había sido provocada por él, sino que Jesús sabía que esa tormenta era oposición para llegar a cumplir el propósito de Dios. Y él sabía perfectamente de que Dios estaba con él. Y mire qué tremendo, porque la solución para esa tormenta fue que Jesús se despertó, reprendió los vientos y aquello se calmó y se hizo grande bonanza. Significa que ahí no hubo mayor cosa que hacer. Los discípulos solo tenían que confiar que Jesús estaba con ellos, que Jesús iba en la barca y que Jesús iba a calmar los vientos y que iban a llegar donde Jesús había dicho que iban a llegar. Por lo tanto, si la situación que estás atravesando, la tormenta que estás viviendo es producto de que tú estás caminando en rumbo hacia lo que Dios te prometió en tu propósito, en tu llamado o cumpliendo la palabra, obedeciendo a Dios, no te preocupes. Dios peleará por ti, Dios te sacará en victoria, Dios reprenderá los vientos. Descansa en el Señor, porque esa tormenta no la ha levantado otro más que el enemigo para hacerte retroceder. Pero el Dios que te dio la palabra es el Dios que también te dará la victoria. Por otro lado, hay un segundo tipo de tormenta, que ese es el que a mí más me preocupa. Y es que la Biblia menciona en el libro de Jonás, capítulo número 1,
y versículo número 1 en adelante dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto me llama la atención porque esta tempestad o esta tormenta no la levantó el diablo, no era una oposición del enemigo para la vida de Jonás, sino que esta tempestad fue provocada por Dios. Fue Dios mismo el que levantó esos vientos y levantó esa tempestad con un propósito: que Jonás regresara al punto de partida para obedecer la voz de Dios. Muchas veces nosotros estamos pasando una situación similar. Tal vez las cosas se nos han venido en contra, una tempestad se ha desatado, una tormenta tremenda se nos ha venido encima, y no nos damos cuenta que esa tormenta no se va a aquietar hasta que nosotros rectifiquemos, hasta que nosotros cambiemos de rumbo, hasta que nosotros reflexionemos en qué punto le desobedecí al Señor, en qué punto yo tomé un rumbo diferente, en qué punto yo pagué mi pasaje para ir a otro lado en lugar de ir a donde Dios me había dicho. Es decir, que esta tormenta, este tipo de tormentas, tiene un origen y son mis actos, mis actitudes, mis acciones. Quiere decir que este tipo de tormenta no se va a detener hasta que nosotros cambiemos de rumbo. Eso significa también de que para que esta tormenta se calme, no es reprendiendo los vientos ni reprendiendo la tempestad, no es reprendiendo al enemigo, porque el enemigo no tiene nada que ver ahí. Fue Dios quien levantó esos vientos, fue Dios quien te ha puesto eso por delante para que tú vuelvas al punto de partida y cumplas con lo que Dios quiere que tú hagas en esta vida. Entonces aquí la solución es rectificar, volver al lugar donde le fallamos al Señor para tomar una decisión diferente. Tenemos que desistir de la decisión que hemos tomado de ir en contra del plan de Dios para nuestra vida, y esa tormenta se va a calmar. Esa tempestad, esas aguas embravecidas se van a calmar cuando nosotros decidamos y digamos: voy a desistir de ese rumbo que llevo, que no es el que Dios tiene para mi vida. De lo contrario, la tormenta no cesará, los vientos no pararán. En pocas palabras, el problema es que muchas veces nosotros le estamos llamando prueba, le estamos llamando proceso, le estamos llamando incluso nosotros le estamos llamando ataque del enemigo, a lo que en realidad es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestra desobediencia al Señor. Por eso es que nosotros muchas veces no logramos salir y nuestra vida no cambia, porque no hemos llegado al origen de las cosas. Cuando tú te das cuenta que el que provocó la tormenta fue Dios, tienes que entender que el único que puede frenar eso eres tú, con un cambio de actitud o obedeciendo lo que el Señor te ha pedido que obedezcas. Por eso esta mañana yo quiero orar contigo. Quiero que empecemos este día orándole al Señor, porque es necesario que nosotros lleguemos al meollo del asunto y que Dios nos muestre dónde está la raíz del por qué esa tormenta se ha levantado en nuestra contra. Si te ha levantado oposición por hacer la voluntad de Dios, tranquilo, Dios peleará por ti, Él calmará los vientos, Él reprenderá la tempestad y tu barca sin daño llegará al otro lado. Pero si esa tormenta se levantó porque en algún momento tú has decidido ir en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios, o alejarte de la presencia de Dios, o desobedecerle a Dios, lo único que puede calmar esos vientos es que tú cambies de rumbo y que te arrepientas esta mañana y le digas: Señor, perdóname, me equivoqué, estoy caminando en el rumbo equivocado. Voy a enderezar mis pasos y voy a alinearme con tu voluntad. Y entonces la tormenta se va a calmar. Permíteme orar para que el Señor sea propicio a tu vida y te muestre cómo tú debes de proceder
en esta situación que estás viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, pido en esta mañana, Señor, con todo mi corazón, que tu mano poderosa se mueva a nuestro favor. En este caso, Señor, mostrándonos, Dios de la gloria, cuál es el origen, la razón, la causa, Señor, de esa tempestad, de esa tormenta, de esos vientos que se han levantado en nuestra contra, Señor. Padre, permítenos comprender y aceptar, Señor, que muchas veces nosotros hemos sido los causantes de la situación que estamos viviendo y que solo nosotros tenemos la capacidad de hacer que esa tormenta cambie si ha sido producto de nuestras decisiones. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos por favor y convéncenos, redargúyenos para que esta mañana nosotros podamos hacer cambios en nuestra vida y en el rumbo que estamos llevando. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que hoy traigas entendimiento y comprensión a la vida de cada uno de los que estamos conectados, para que podamos, Señor, ver con claridad las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mi amado hermano, esta mañana, si hiciste esta oración conmigo, estoy seguro que el Señor te mostrará, te hablará con claridad. Y si el Señor te muestra que esa situación que estás viviendo, esa tormenta, esa adversidad, esa calamidad, tiene un origen en tu desobediencia o en una acción, en una actitud tuya contraria a la voluntad de Dios, tengas el valor esta mañana de rectificar, de arrepentirte y enderezar tus pasos. Dios dice en su palabra: venid luego y estemos a cuenta. Y Él mismo dice que es un Dios que perdona el pecado y que perdona la falta. Dile: Señor, estoy dispuesto a enderezar mis pasos y dispuesto a hacer tu voluntad, y el Señor obrará a tu favor. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor esta mañana que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido producido en este lugar. Y también te pido que por favor compartas este video para hacer bendición a muchas personas que necesitan oír una palabra que los bendiga. Además te recuerdo, cada mañana a las 5 de la mañana habrá un programa de Mi Despertar con Dios para iniciar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.